Dios lo bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en esta maravillosa tarde. Tenemos el tema hoy, promesas de bendiciones, el título del tema de hoy. Está en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 11, 18 al 21, Deuteronomio 11, 18 al 21, promesas de bendiciones, el título. Amén. Nos permiten orar antes de comenzar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta tarde, en esta maravillosa tarde, Señor. Ayúdanos, ayúdame, Padre, a entender tu palabra, hablar tu palabra conforme a tu propósito, Señor. Gracias, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Gracias por ayudarme, por enseñarme, por redarguirme cada día, Espíritu Santo. Muchas gracias, gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, por ser el consolador de mi vida. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, solamente a Él sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, abre mi boca en este día para compartir verdad, para hablar verdad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a compartir la palabra en este día. Y solamente a Jesús, al único grande de los grandes, sea toda la gloria y la honra. Solamente a Jesucristo de Nazaret. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dice el Señor que debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y poner los versículos bíblicos en la puerta de entrada de su casa, quizás en su sala, en su cocina. No, en estos tiempos no se ve mucho eso, es increíble, ¿verdad? Pero hace 30 años atrás, 35 años atrás, usted veía en las casas de los cristianos, decían en los hogares: Jehová mi pastor, el Salmo 21, o yo y mi casa serviremos a Jehová. En fin, tantos versículos bíblicos en las entradas de sus casas, en sus salas, cuadros referentes a la palabra de Dios, o cuadros de Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 27. Pero en estos tiempos usted realmente en los hogares ve casi nada de eso. Hay tanta influencia del mundo que muchas veces los padres cristianos dejan que sus hijos entren a sus hogares influencia del mundo. Y eso es terrible. Porque una casa no puede estar dividida. Porque la palabra de Dios dice claramente: el que no ata desparrama. Un hogar no puede estar dividido. Mi querido hermano y hermana en el amor del Señor, tiene usted que tener mucho celo con su hogar, enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Usted misma tome tiempo, sea usted casada, soltera, o pues como usted viva, tiene niños, enseñe la palabra de Dios. Tome tiempo con ellos. No se rinda, mi hermana, si usted es una mujer soltera que no tiene esposo, pero tiene niños. Enseña la palabra de Dios. Si usted es casada, amén, gloria a Dios, enseña la palabra de Dios a sus hijos. Tome tiempo, porque usamos el tiempo para todo, menos muchas veces para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, que les servirá por el resto de su vida. Porque hay palabras, hay pequeñas cosas que uno los aprende de los padres cuando uno es niño o niña, y nunca uno se olvida. Si usted por un momento hace un análisis de su vida, y usted encontrará cosas que aprendió de niño, de niña, que hasta el día de hoy los usa o les sirven de guía, o son motivos de alegría para su vida. Yo me acuerdo desde los 2 años más o menos, me acuerdo de las cosas que aprendí de mis padres. En fin, las enseñanzas son recuerdos tan profundos en el corazón de un niño o de una niña. Por eso el Señor dice aquí claramente: y les enseñarás entre vuestros ojos, y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las daría. Dice claramente, por tanto, pondréis estas mis palabras, dice, mis palabras, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mi hermano, mi hermana, si usted no hace un culto familiar o ha dejado de hacerlo, es mejor que usted vuelva y comience a hacer un culto familiar con sus hijos. Hágalo. Créalo, será de mucha bendición para usted, para su familia. Los unirá más como familia, y esas enseñanzas y esas palabras que ellos mismos puedan leer en la reunión familiar que ustedes tengan, esos versículos se quedarán impregnados en el corazón de ellos para siempre. Cuando un día ellos crezcan y tengan que decidir el rumbo de sus vidas, muchas veces en los momentos difíciles que tengan que afrontar, ellos se acordarán de los momentos que estuvieron con usted leyendo la palabra de Dios, se acordarán de aquellos versículos y les servirán. Hay miles y miles de testimonios de hombres y mujeres que aprendieron en su niñez, aunque se apartaron después, volvieron al Señor por esas enseñanzas que quedaron grabadas en el corazón de ellos. Sí. Sí, mi hermano. Eso es una realidad. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso el Señor dice, instruye al niño en su camino, que cuando sea grande no se apartará de él. Y aunque se apartare, volverá. Porque la palabra de Dios se quedará ahí. Porque el niño es como una esponja. Absorbe todo lo que usted le enseñe, lo que usted diga. El niño lo absorbe todo. Para bien o para mal. Por eso es mejor, mis queridos hermanos y hermanas, que enseñemos la verdad, que enseñemos la palabra de Dios. Sí, que usted le enseñe quién es Dios, que le haga leer la Biblia. Mire usted, hay tantas historias hermosas en la palabra de Dios. La historia cuando el niño Jesús, la historia de Esther y Mardoqueo, la historia de Goliat, de David, de Abraham, de José, Sansón y Dalila, de Pedro, de Juan. En fin, hay tantas historias, la historia de Pablo, que los niños se quedarán fascinados al aprender la palabra de Dios, la historia de Jonás. Y tantas otras historias, hay tantas historias hermosas en la Biblia que usted puede compartir con sus hijos. Tome tiempo, mi hermano, mi hermana, tome tiempo, enseñe la palabra del Señor. Yo me acuerdo hace un tiempo, uno de mis hijos cuando era niño, yo salía a repartir tratados en las calles aquí en Estados Unidos cuando yo no hablaba el inglés, en las zonas de Rocky Mountains, cuando vivía allá. Salía con mis hijos, pero el más chiquito, que tenía más o menos como 2 añitos, algo así, 2 para 3 años, más o menos 3 añitos, 2 a 3 años, salía conmigo y repartía tratados. Pero él, al repartir tratados, yo también lo hacía. Pero él, en uno de esos malls que estábamos en esos lugares, él comenzó a decir, Jesus save, Jesus is coming back again. Jesucristo vuelve otra vez. Y comenzó a repartir los trataditos a toda la gente que estaba ahí. Y la gente le comenzó a tomar atención. Y le dijo, Mister, Jesus loves you. En su inocencia le decía, Jesús lo ama. Y comenzó a repartir los tratados. Y comenzó a correr, decir, people, gente, people, this town, Jesus is coming back again. Y comenzó a correr y lo hacía con sus trataditos en alto y lo comenzó a repartir. Llamó tanto la atención
y se subió sobre una mesita, como una especie de mesa que había en el mall. No me dio tiempo para poder detenerlo y él comenzó a hablar. Y la gente rápidamente se reunió alrededor y comenzó a reírse de lo que decía y a aceptar lo que él daba, al ver la valentía del niño de que estaba repartiendo los tratados. Y él inmediatamente me señaló, dijo, "This is my dad." Me señaló a mí y yo no hablaba inglés. Y él me decía a mí, "Daddy, Daddy, talk to them, Jesus is coming back again." Decía, "Papá, háblale, Jesús vuelve otra vez." Yo no sabía hablarle, no entendía el idioma. Entendía algo, pero no podía expresarlo libremente. Entonces él me dijo, "No, yeah, this is not the problem. Let me translate for you." Y comenzó a hablar y hablar. Él, él predicó, hizo su predicación en su inocencia. Todo lo que les habló fue, Jesucristo los ama, Jesucristo viene otra vez. Y repartimos todo el paquete de tratados que tuvimos y la gente se llenó un gran número en ese mall que nos rodeó. Y cuando él acabó de hablar, la gente comenzó a aplaudirlo y comenzó la gente a tratar de dar dinero. Nosotros dijimos, no estamos pidiendo dinero, no. Trataron y se alegraron mucho y nos felicitaron, me dieron la mano, me dijeron cosas de alegría que yo no entendí todo, pero en verdad tocó mi corazón. Y sabe que mi hijo ha pasado tantas pruebas, hoy tiene 26 años, ha pasado tantas pruebas. Fue a la universidad, se graduó, pero fue atacado fuertemente por el enemigo, pero aún así se mantiene en pie. Hoy es un muchacho envuelto en la iglesia, un muchacho que canta en el coro, es un usher de la iglesia, es un muchacho envuelto con el ministerio de la iglesia de Times Square Church. Dios lo ha bendecido y se mantiene firme esperando en el Señor. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía. Aunque sus hijos pasen pruebas, como él me dice, "Papá, en momentos más difíciles de pruebas, siempre me acordé de la palabra de Dios. Aún en los momentos más angustiosos de su dolor y su tristeza y sus pruebas, él tenía una cruz que lo hizo de papel y su Nuevo Testamento, que los llevó para todos lados. Nunca él dejó el Nuevo Testamento en su bolsillo. A la universidad, al college, en la escuela lo llamaban el pastor, porque a pesar de que tuvo amigos que no eran cristianos, él fue testimonio para ellos. No dejó que nadie se burlara de él, siempre les habló con autoridad de la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y usted tiene que cumplir como padre, como madre, de hablarle la palabra de Dios a sus hijos. Dice que, mire, los que no conocen de Jesús le ponen señales en la frente como vinchas de las creencias que creen. ¿Y por qué no nosotros los cristianos? Que conociendo la absoluta verdad que es Cristo, la única verdad, no tomamos esa autoridad en el nombre de Jesús y enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y marcamos nuestras casas con versículos bíblicos y ponemos cuadros en nuestras salas, en nuestros cuartos que hablen de Jesús, que testifiquen de Jesús, que digan quiénes somos nosotros. No que llenemos nuestras salas y nuestros dormitorios de propagandas mundanas que no glorifican el nombre de Dios. No podemos permitir que nuestros hijos pongan en sus dormitorios fotografías, afiches de gente que no glorifica a Dios, cuadros que en verdad muchas veces son repugnantes. No podemos permitir que nuestros hijos a nuestra casa traigan el pecado y nosotros nos callemos la boca y no los exhortemos. Yo estuve en una casa hace un poco tiempo atrás, visitando una casa de una hermana muy querida para mí. Pero me llamó porque tenía un problema grande ella en su hogar, yo fui, y me dijo, "Hermano, mire lo que pasa, no puedo evitarlo. Mi hijo tiene
18 años. La novia viene de otro estado aquí, se queda, se acuestan, tienen sexo. Me dijo, yo soy cristiana, hermana, ¿qué hago? La hermana divorciada me dijo, ellos no quieren ir a la iglesia. En realidad, un conflicto difícil. Le dije, hermana, hable con él y hable con el padre también. Y usted, dígale su posición, que usted es cristiana. Los niños, aunque no van a la iglesia, me dijo, el chiquito va, pero el otro no quiere ir. Pero él me ha amenazado y me ha dicho que si yo no lo dejo traer la novia aquí a este cuarto, se irá a un motel. La hermana en un terrible conflicto. Por eso, mis hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Porque cuando los hijos son grandes, si no nos preocupamos de ahora, que son pequeños, enseñar la palabra de Dios después, nos va a ser muy difícil. Y este hermano está lidiando con ese problema. Y hay tantos que están pasando por lo mismo. Por eso, mi querido hermano y hermana, nuestra única defensa es la palabra de Dios. Y el Señor lo dice claramente, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando en las calles, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, antes de salir al trabajo, antes de ir a la escuela, usted se puede levantar media hora antes, una hora antes, y tomar un tiempo de oración con sus niños. No salgan de la casa si no han orado, hermano. No salgan. Entreguen su día al Señor y salga usted. Váyase al trabajo, a la escuela o donde usted va. Pero entregue su día al Señor. Usted, su esposa, sus hijos. No me diga que no hay tiempo. Hay tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no queremos levantarnos temprano. Pero hay tiempo. Hay tiempo porque si hay tiempo para ver películas y noticias y todo, hay tiempo. Mi querido hermano y hermana, hay tiempo. Tenemos que sacar tiempo para el Señor. La palabra de Dios dice que el que temprano me busca, me halla. Vamos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Son nuestros hijos, mi querido hermano, mi querida hermana, son nuestros hijos. Y los hijos, dice la Biblia, que es la herencia de Jehová. Mi querido hermano, mi querida hermana, con el amor del Señor hemos querido poner este granito de arena. Porque en mi vida, a pesar de las pruebas que han habido, de situaciones muy difíciles, Dios me ha fortalecido y nos fortalece. Y nos gozamos cuando tenemos tiempo de oración. Nos gozamos cuando tenemos tiempo de testimonio con nuestros hijos. Ellos cuentan sus experiencias. Y nos gozamos y nos alegramos. A veces lloramos de alegría. Cuando tenemos pruebas, oramos todos. Nos apoyamos en oración. Somos una familia. Mi hermano, mi hermana, usted es una familia. Son una familia. Defienda y cuide su familia. No le deje a las garras del enemigo su familia. Amén. Dios lo bendiga, mi querido hermano y hermana. Mis queridos amigos, no deseamos irnos antes de invitarle a usted que conozca a Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es Dios, el Salvador del mundo. Él no es una religión, Él es Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Mi amiga, mi amigo, Jesucristo lo ama. Él vino a este mundo como hombre siendo Dios para morir en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre por usted. Para que usted, a través del perdón, usted pueda ser salvo, pueda ser salvo. Mis queridos amigos y amigas, la palabra de Dios dice que todos pecaron y por lo tanto están separados de Dios. La separación viene desde Adán y Eva. Desde ahí viene la separación. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecó. Y por tanto el pecado está en usted. El pecado es una ley, es una maldición. Y el pecado no va a salir de la vida de usted, a no ser que usted venga a Jesús, se arrepienta y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Jesucristo lo perdonará inmediatamente, lo limpiará, inmediatamente lo lavará de todo su pecado, porque la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, la palabra de Dios.
mi querido amigo y amiga, y la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios en la palabra de Dios, un versículo muy conocido, Juan 3:16. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Jesucristo es real. Jesucristo es verdad. Jesucristo no es una religión. Él es el Salvador del mundo. Él es el Alfa y el Omega. Es el principio y el fin, mi querido amigo. Y Jesucristo lo ama a usted así como usted es. Así, con todos sus problemas, con toda su miseria espiritual, con todo lo que usted vive ahora mismo, Jesucristo lo ama. Mire, Jesucristo le está ofreciendo salvación y vida eterna con él en el cielo. Hay otro lugar que es el infierno. No hay más lugares. Hay solamente dos lugares, el cielo y el infierno. Si usted viene y acepta a Jesús, cuando su tiempo se acabe, usted irá al cielo con él para siempre. Pero si usted lo rechaza, al infierno con Satanás. Un lugar de condenación, fuego y azufre, dice la palabra del Señor, y un gusano que es el tormento para siempre en el infierno. Mi querido amigo y amiga, su pecado puede ser muy pequeño, muy grande, pero Jesucristo no ama su pecado. Jesucristo lo ama a usted. Él lo ama a usted. Sí, porque Él dio por usted hasta la última gota de su sangre. Él resucitó, claro, al tercer día. En sus manos se llevó las llaves del Hades. Jesucristo venció, destruyó el imperio de la muerte que controlaba a Satanás. Jesucristo es Dios, mi querido amigo y amiga. Él resucitó 40 días después de su resurrección. Estuvo en esta tierra, caminó, comió con su madre, con María Magdalena, los apóstoles se reunió. Estuvo 40 días. Después de 40 días, Él se fue al cielo. Está sentado a la majestad del Padre, a la derecha. Dice la Biblia que Él está. Se fue a preparar morada para nosotros, para sus hijos. Pero nos mandó al Espíritu Santo, la persona, el consolador, que vive en el corazón de cada cristiano, de cada hombre y mujer que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo lo ama. Nadie más lo amará a usted como Él. Nadie más. No hay hombre, no hay mujer en este mundo que pueda hacer algo por usted. No existe. Es solamente Jesús, porque Él es Dios. Es el Salvador del mundo. Él no es un religioso ni es una religión. Él es el Salvador del mundo. Ningún hombre, ni Mahoma, ni Confucio, ningún revolucionario humano, ni Napoleón, ni Bolívar, ningún revolucionario humano puede hacer nada por usted, ni el Papa, ni nadie. Escuche, nadie más que Jesucristo de Nazaret. Él es el único que puede darle a usted salvación y vida eterna, porque la palabra de Dios dice, y Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso dijo Jesús. No hay más nadie, mi querido amigo y amiga. Y en otro pasaje dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre que sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo lo ama. Así como usted está, cargado, cansado, venga Jesús. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, repite esta oración. Dígale, Jesús de Nazaret, perdóname. Perdóname, Señor, por favor. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados y toda mi maldad. Renuncio en este día a todo mi pecado y mi maldad. Jesús, y te acepto como Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi todo. Jesús, por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Por favor, Jesús. Yo te prometo ser fiel todos los días de mi vida. Ayúdame, Jesús. Gracias por salvarme y perdonarme. Gracias, mi Jesús. Gracias, Jesús. Amén.
Mi querido amigo y amiga, usted que ha tomado esta decisión tan valiente de venir a los pies de Cristo en este día, yo lo felicito en verdad. Por favor, busque una Biblia y vaya al libro de Juan y comience a leer en el libro de Juan. Usted va a crecer, usted va a avanzar en el Señor. Y el Señor va a permitir que usted encuentre una iglesia de sana doctrina en el lugar donde usted vive. Y se podrá congregar y crecer y encontrar a hombres y mujeres de Dios, pastores de sana doctrina, que a usted lo enseñen, le ayuden con la palabra de Dios. Mi querido nuevo hermano, mi nueva hermana, Dios lo bendiga, grande, rica y poderosamente. Amén. Padre amado, gracias en esta maravillosa tarde por darme esta oportunidad de compartir tu palabra. Jesús, pongo en tus manos a todos mis amigos y amigas que en este día han venido a ti. Bendícelos, Señor, los cubro con la preciosa sangre de Cristo, los cubro con la preciosa sangre de Cristo. Bendícelos, Señor, bendícelos, bendícelos, Padre. Por favor, bendícelos. Bendícelos, Señor. Tu palabra dice que no vuelve vacía, glorifícate en la vida de ellos, Señor. Y toda gloria y honra, Jesús, solamente sea a ti. Solamente a ti, al grande de los grandes, a Jesús de Nazaret. Amén. 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 Les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir la palabra de Dios con usted. Mi querido amigo y amiga, acuérdese, Jesucristo lo ama a usted así como usted es. Así como usted es. Él está tocando a la puerta de su corazón. Abra usted esa puerta de su corazón para que Jesucristo pueda entrar y usted pueda conocerlo, pueda ser salvo, pueda ser salvo. Amén. Dios lo bendiga, grande, rica y poderosamente. Amén.